Bueno, damos inicio a la actividad. Yo voy a estar habilitando si van entrando compañeras y compañeros, pero en primer lugar quiero agradecerles a las tres como graduadas de la especialización, Solange Chaparro, Carolina Lablunda y Ana Laura Lombardi, porque se prestaron a este conversatorio para compartir un poquito la experiencia y para que esto sirva a aquellos compañeros que todavía vienen en camino, pero también a aquellos postulantes que tienen interés en cursar la carrera y están un poco todavía dudando en de qué se trata, de qué me va a servir en estos tiempos. Pensar en lo comunitario, formarme para el trabajo comunitario. Así que bueno, bienvenidas a las tres. Me gustaría que cada una de ustedes se presente y nos cuente un poquito de su trayectoria y después lo que quieran compartir con nosotros, ya sea de la experiencia de cursada, de la intervención y cómo eso se fue transformando a medida que cursaron o del trabajo final integrador que presentaron y trabajaron con tanta dedicación para poder graduarse. ¿Quieres empezar, Carolina? Sí, cómo no. Bueno, gracias Adriana. Mi nombre es Carolina Lablunda, me presento rápidamente. Mi formación es de psicóloga eh, en la Universidad Nacional de Rosario. También soy profesora a nivel universitario, también de la Universidad Nacional de Rosario. Y me convoca Adriana hoy a conversar de la carrera de especialización, eh, en la cual me gradué el año pasado. Así que mi experiencia de elaboración del TFI es bastante reciente, eh, así que voy a comentar brevemente sobre eso. Actualmente estoy realizando otra especialización que es en psicología jurídica, y realizo, mi trabajo principal es un trabajo clínico en consultorio. También tengo un grupo de estudio que se llama Permanece la Escucha, que es un grupo de estudio que conformamos de manera autogestiva, psicólogos de acá de Junín. Bueno, soy de Junín, provincia de Buenos Aires, ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires, con 190.000 habitantes, más o menos. Desarrollé mi práctica comunitaria acá, en el SIC, hay un centro integrador comunitario a pocas cuadras de mi casa, así que yo, mi TFI y mi tema que desarrollo allí es una práctica que yo realicé en el centro integrador comunitario, eh, sobre el espacio amigable de la diversidad sexual. Ahí realizo mi práctica y esta es la práctica que sistematizo. Eh, bueno, el pedido de Adriana consiste en contar cómo transitamos la experiencia de especialización. Mi experiencia fue muy buena, fue muy rica, tanto en la cursada de las materias, eh, el contacto con los docentes, los contenidos a los que tuve acceso, me pareció súper interesante, súper enriquecedor. También el contacto con los compañeros y la articulación institucional que en ese momento existía entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Universidad Nacional de Lanús. Me parece que fue una articulación que fue muy interesante porque nos daba la posibilidad de, además de hacer y de ejecutar en ese momento políticas públicas relacionadas bueno, con la inclusión social, además de hacer, nos daba la posibilidad de pensar esa práctica en términos teóricos, es decir, de pensar qué es lo que se estaba haciendo ahí. Me parece que ese marco teórico en qué uno está trabajando es una de los aportes que me resultaron más interesantes y que además, eh, obviamente que eso lo seguís teniendo, porque es de alguna forma,
el marco teórico de referencia con el cual uno piensa la realidad, ¿no? Que no es solo eso, que después se va como ampliando, se va enriqueciendo, pero mm, la especialización funcionó como un, como un organizador, podríamos decir, de ese trabajo. Eh, Espacio amigable para la diversidad sexual, ese es el título de mi, de mi trabajo de sistematización. Y yo lo que hago ahí es hacer un pequeño recorte de lo que fue mi experiencia de trabajo interdisciplinario en el Centro Integrador Comunitario Junín, en base a la idea de visibilización y diversidad sexual. Ese es el eje de mi trabajo. Yo acoto ahí un periodo de trabajo que es de 2017 a 2022, eh, y sistematizo qué es lo que hicimos ahí junto a un médico, junto a dos trabajadoras sociales y yo como psicóloga. Eh, Cuento y trato de desarrollar y de hacer una justificación teórica de por qué hicimos eso, cuáles fueron los objetivos de ese espacio, y bueno, de alguna forma qué es lo que logramos, ¿no? Porque analizo ese periodo porque después de 2022 ese espacio en el SIC dejó de existir como tal. Se transformó, y existieron como otros dispositivos parecidos que de alguna forma nacieron ahí también y tuvieron su origen, pero en el SIC como espacio amigable, ya después de 2022 no existió más. Eh, yo elijo ese tema para sistematizar porque a pesar de que mi práctica era bastante heterogénea, me pareció que era un tema original, al menos profesionalmente como psicóloga no estaba muy desarrollado, y principalmente tuvo que ver con mi deseo de conocer eso, ¿no? Eh, Cómo se construye este dispositivo que ayuda a dar visibilidad a las problemáticas como más relevantes que presentaba el colectivo LGBT en ese momento en Junín. Junín, bueno, una ciudad de 90.000 habitantes, pequeña, con una mentalidad muy conservadora, similar a Chivilcoy, está ahí nuestra compañera Solange. Bueno, en Chivilcoy existía un antecedente de espacio amigable que empezó a funcionar antes que en Junín, y de alguna forma nosotros empezamos a mirar ese espacio que ya funcionaba en Chivilcoy, también en un SIC, eh, para darle forma. Eh, Conocíamos que eso funcionaba, conocíamos que estaba bueno, y bueno, me invitaron a ser la psicóloga del espacio. Fue así, una propuesta eh, a que yo trabajara ahí, y acepté inmediatamente porque me interesaba la temática. Pero además había en ese momento, bueno, todo el contexto de estas leyes que tenían que ver con ampliación de derechos, ¿no? Yo ahí en la, en el TFI lo desarrollo. Bueno, desde la ley 26485, protección integral de las mujeres, en 2009 sobre derechos de los pacientes en relación a su identidad sexual, en el 2010 ley de matrimonio igualitario, también la ley nacional de salud mental, ¿no? En 2012 la ley de identidad de género, en el 18 la ley Micaela, en el 2021 en provincia la ley de Ana Zacayán para acceso a empleo. Bueno, en ese contexto, me parece que el espacio amigable fue como un emergente también de ese momento propicio, ¿no? A diferencia del momento actual que nos toca atravesar. Y, y bueno, darle forma a eso, porque si bien existía en Chivilcoy un antecedente que estaba muy interesante y que hicimos visitas y conversamos con los profesionales que trabajaban ahí,
y las chicas trans que iban a Junín también conocían a chicas trans de Chivilcoy y nos comentaban y ellos averiguaban. Este, nada, pudimos, además de ese antecedente, darle como una forma particular a la práctica en el SIC que tenía que ver con las particularidades de Junín y con las personas que trabajábamos ahí. Así que, bueno, fue una experiencia muy interesante. Desde mi punto de vista, porque logré, que es lo que comentaba un poco eh, en el trabajo y también antes de esta reunión, a Adriana, tiene que ver con hacer un trabajo de sistematización que sirva para resignificar la práctica, pero además para transmitir la experiencia y que quede algo escrito, que alguien lo pueda leer y pueda interesarse, incluso pueda continuar desarrollándolo. Es interesante conectar con el deseo de uno, digamos, de una qué es lo que te interesa verdaderamente conocer y dar a conocer, ¿no? Y a mí la verdad es que la temática diversidad sexual, en todo este contexto de nuevas leyes que ampliaban derechos y demás, me parecía súper interesante, me parecía muy motivador. Y bueno, de alguna forma el TFI, aunque es mejorable, es resultado de eso. Y, y es un esfuerzo grande porque escribir no es fácil, no es nada fácil, pero bueno, destaco yo nuevamente la insistencia de Adriana García en motivar para que podamos, para que yo pudiera escribir y sistematizar esa experiencia y armar el trabajo final integrador, que bueno, traté de integrar lo que más pude, la práctica a, eh, bueno, un pequeño desarrollo teórico, un marco teórico, que también me permitió leer cosas también que están muy buenas, qué sé yo, Paul Preciado, Despentes, eh, ¿quién más? Bueno, se me fue el nombre de un par de autores, pero bueno, acceso a mucha bibliografía súper interesante que también me permitió conocer y usar en el trabajo. Bueno, básicamente eso, súper interesante la experiencia de la cursada, también del trabajo en territorio, el trabajo comunitario, con otros compañeros, conocer gente que no conocía, estando en Junín, que es una ciudad relativamente chica, uno tiene a veces como un mapa muy acotado de sus relaciones y se mueve siempre más o menos en los mismos circuitos y también fue conocer a otras personas, a chicas trans que no, la verdad que no conocía porque circulaba por otro lado, digamos, ampliar lo que es el vínculo social, el lazo social, ¿no? Y bueno, y después finalmente el trabajo de escritura, que es este último que estaba contando, que también es un trabajo como más intelectual, de poner cola en silla y sentarse a escribir, pero que está muy interesante también y está muy bueno. Bueno, no sé, fui Gracias, desarrollando más o menos, Caro. no sé si me Me quedó pa- algo pendiente. Gracias. No, por ahí si quieren hacerle preguntas, a lo Ah, sí, mejor, obvio. sí. O si no, seguimos con Ana o con Solange, la que quiera, y después abrimos por ahí una ronda de preguntas entre ustedes y quienes nos están acompañando. ¿Querés seguir vos, Ana? Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Adri. Em, Nada, me parece importante primero pensar en qué cosas me aportó a mí la especialización y después por ahí hacer un poquito de hincapié en lo que fue el trabajo de escritura, que como decía Carolina, no es sencillo, del trabajo final. Bueno, yo soy bastante más vieja que los compañeros que cursaron conmigo, entonces cuando yo empecé a cursar ya tenía 18 años de experiencia trabajando en el primer nivel de atención, que es puramente esto, ¿no? Como trabajo en territorio y tratar de generar accesibilidad al sistema público de salud. Eh, Desde el 2006 que trabajo en CABA, en un CESAC, en el área programática del Hospital Argerich, ahora en el CESAC 15, que depende del Argerich.
Y 11 años trabajé en el Seibo, que es un barrio de Lanús, cerquita de la universidad, atrás del cementerio de Lanús. Y mi trabajo final integrado lo hice de ese centro de atención primaria en Lanús. Em, bueno, esto, como yo tenía bastante experiencia en trabajo comunitario, y si bien había hecho algún posgrado en salud social y comunitaria Maimónides, cursos sueltos, tuve un tutor en la concurrencia y demás, me parece que la especialización me ayudó muchísimo como a estructurar más mi trabajo, a ver desde dónde eran mis intervenciones. A veces yo le decía en un momento a Alejandra Barcala, que me pareció una docente excelente de la especialización, me decía, bueno, ¿y esto por qué lo hiciste? Y yo le decía, no sé, por intuición. Y me decía, no, no es intuición, sale de acá, como un montón de cosas que por ahí yo no, como la importancia de ir de la teoría a la práctica constantemente, había cosas que por ahí las tenía incorporadas en algún sentido y en la práctica me salían, yo pensaba como naturalmente, y volver como a los conceptos teóricos, como organizados, estructurados, en el trabajo con los docentes, me pareció súper enriquecedor. Esa es una de las cosas que más destaco de la especialización y también la cuestión de la interdisciplina, como poder pensar con otros, eh, es un paralelismo súper importante en relación a nuestras prácticas, como haber hecho un montón de trabajos en grupo. Bueno, justo antes de empezar le decía a Adri que sigo en contacto con varios compañeros de la especialización, una espía que es veterinaria, una formación totalmente distinta, una mirada totalmente distinta, y trabajar con ella fue espectacular. Como esto, ampliar mirada, la diversidad y demás, eso me aportó un montón, eh, estuvo buenísimo. Y bueno, en relación a la escritura del TFI, también destacar como el acompañamiento de mi tutora, que fue Majo Ponce, que igual que a Carolina, me abrió un montón de bibliografía que yo no conocía, autores nuevos, me acompañó súper de cerquita. eh, la verdad es que para mí fue re lindo escribir el trabajo. Me resultó difícil, como decía Carolina, porque por ahí no es fácil como ponerse a producir. eh, Me pasaba también que yo estaba escribiendo sobre un dispositivo que yo quiero mucho, que es la juegoteca del barrio Los Teibos, que además la fundé con mis compañeros. La jugoteca esa ya tiene, bueno, cumple 20 años el año que viene, y por ahí Majo me decía algo y yo sentía que me estaba lastimando, como algo ahí de poder tomar también esa distancia de estos dispositivos que los hacemos muy propios, porque el trabajo comunitario uno pone mucho. Eh, no pone solo el cuerpo y el saber o expertise disciplinar, sino como mucho más de la persona. Así que fue también súper interesante escribir sobre eso. Eh, Escribí sobre la jugoteca, que es un dispositivo que funciona en los Ceibos, los viernes por la tarde, que es un dispositivo, es un territorio, porque se hace en la canchita del barrio, interdisciplinario, el equipo obviamente fue cambiando con el correr de los años, pero siempre fue interdisciplinario, y yo sigo yendo incluso. Renuncié en 2019 y sigo yendo. No sé, me parece que ya me digo que el resto lo dijo Carolina. No sé si los detalles del TFI. Está silenciada, Adri. Contarnos cuál es tu disciplina, ¿no? Porque contaste los años de experiencia en el trabajo Ah, territorial, ¿no? Pero a veces hay esto de, bueno, a lo mejor si es distinto, si sos psicóloga, que si sos trabajadora social, que si sos veterinaria, que si sos médica. soy psicóloga, soy psicóloga. Ujú, Tengo también la especialización en psicología clínica y además hice la concurrencia en el Argerich, que si bien la hice en el área programática, que el trabajo era más comunitario, ujú. el título, digamos, es de especialista en psicología clínica. Bueno, y por ahí también esto de tener o haber atravesado esa experiencia del trabajo comunitario hace que hoy estés intentando esa resistencia en el lugar de intervención cotidiano, ¿no? Sí, yo le contaba a Adri, yo estoy en el CESAC 15, que es de la ciudad de Buenos Aires, actualmente está Jorge Macri,
Em, Históricamente los centros de salud, por lo menos del sur de la ciudad de Buenos Aires, los que son del Hospital Pena, los que son del Hospital Argerich, tenemos mucho trabajo en territorio. De hecho, estamos divididos en equipos territoriales por manzanas, equipos interdisciplinarios territoriales para el abordaje de situaciones complejas en domicilio, para articular con las instituciones y las organizaciones barriales dentro del territorio, mucho trabajo de lucha conjunta con otras instituciones y organizaciones en el barrio. Eh, y realmente, como pilar del APS, generar acceso al sistema de salud, es ir a buscar al que no llega. Y a partir de fines del año pasado, en realidad se vienen juntando desde 2024, diciendo que nos van a armar una agenda por sistema eh, para facilitar, justamente dicen ellos, ¿no? Como el acceso a salud mental, que hay tanta demanda, hay tantas listas de espera y demás. Y finalmente hace algunos meses nos pusieron las agendas por sistema. Esto es que aparece algo que se llama demanda insatisfecha. Entonces, cualquier persona que quiere un turno en salud mental y no accedió de cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires, por 147 pide un turno y le buscan dónde hay un turno en la agenda y lo ponen. Entonces, por ahí alguien que es de Recoleta le llega el turno para que vaya a Pompeya, desconociendo como justamente el trabajo en el primer nivel de atención que tiene que ver con la georreferencia. Y nos exigen, nuestros cargos son de 24 horas y nos exigen 18 horas de turnos en consultorio, de turnos individuales. Entonces desconocen primero todo el trabajo en territorio, todo lo que son reuniones de equipo, todo lo que es, digamos, desarman la interdisciplina, la territorialidad, la georreferencia, todos los pilares del primer nivel de atención. Por supuesto que nuestras jefas en otros centros de salud no es igual. Nuestras jefas sí nos apoyan y además todos los espacios preventivo-promocionales, porque nosotros también tenemos. eh, yo coordino una ronda de mujeres, una juegoteca, un espacio que en un momento fue de meditación y ahora se fue transformando de adultos, digamos, tenemos muchos dispositivos preventivo-promocionales. Entonces las jefas nos avalaron a hablar con la gente que participa de los espacios preventivos promocionales para ponerlos en agenda y que nos aparezca la agenda llena para que no nos pongan a otros pacientes de la ciudad de Buenos Aires y que nosotros podamos disponer de los horarios de los espacios preventivos promocionales y de los equipos territoriales. Así que por ahora venimos haciendo esto. El día que crucen la información de las historias clínicas con la agenda, ahí no sé qué es lo que va a pasar. Por el momento son muchos los jefes de centro de salud, sobre todo los del sur, que somos los que tenemos más población más vulnerable y como respuesta más trabajo en territorio, que son los del PENA y del Argerich. Todos los jefes se pusieron de acuerdo para poder hacer esto. Bueno, veremos. Sí, fundamentalmente me parece que es dejar de reconocer, ¿no? Lo que hace la gestión de la ciudad, dejar de reconocer el trabajo comunitario o el trabajo territorial o esa metodología de trabajo como parte fundamental de la salud integral, ¿no? De la salud mental comunitaria, porque digo, me parece que cuando vos decís, si en algún momento se cruzan los datos, bueno, si en algún momento se cruzan los datos, será el momento de argumentar y de explicitar justamente con argumentos sólidos que es una forma más de trabajo y de atención que venían llevando a Sí, cabo, que no, está instalada, claro, que por está eso aclaré que instalada. vinimos de un año de reuniones. Sí, Tuvimos sí. un año entero de reuniones con Batistela, que es el secretario de la Dirección de Atención Primaria, con Bachino, digamos, nos reunimos y todas las veces era, pero porque digamos, es una gestión muy perversa. La respuesta era, ay, sí, entendemos, cada vez que venimos están hasta las manos coordinando grupos, van, vienen, no paran, pero igual van a poner la agenda. Fue así todo el año. Todo el año nos estuvieron diciendo, ay, sí, los entendemos, los vemos, es maravilloso lo que hacen. No, las jugotecas son un espectáculo, pero van a tener la agenda. Y pusieron la agenda. Hicimos escritos, los presentamos, las jefas siempre apoyándonos, por suerte, pero siempre la respuesta es, qué lindo, pero igual van a tener la agenda. Bueno, gracias, Ana. Bueno, no, gracias a ustedes.
Solange, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Estoy con una combo prestada y esta cámara no me favorece, pero bueno. Yo soy Solange, bueno, soy licenciada en Trabajo Social, cursé la especialización con Ana en tiempos de pandemia, de forma virtual, y pensaba cuando Adriana me convocó para ser parte de este encuentro, en que, bueno, por supuesto, como este recorrido por el espacio de formación, por incluso el de escritura de trabajo final, qué decir. Parece que queda lejos, ¿no? Pasan los años y qué era lo que había escrito. Carolina decía que había vuelto como a leer su trabajo final, a mí me pasó lo mismo, como cosas que probablemente, de hecho, al momento de preparar el coloquio eh, en diciembre del 2023. Al momento de prepararlo iba pensando en cosas que ya estaban escritas y entregadas y evaluadas y aprobadas y todo en ese trabajo final que hubiese escrito. Y de ese momento a esta parte lo mismo. Yo vivo en Chivilcoy, pero hice la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Cuando empecé a cursar la especialización, vivía en Esteban Echeverría y al tiempo me vine a vivir a Chivilcoy. En ese proceso cambié de trabajo, bueno, obvio, esto que decía, me mudé, renuncié, cambié primero de área, yo trabajaba en una política pública del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, cambio de gestión a nivel nacional, bueno, y provincial también, sí, provincial también. En ese momento cambia el nombre de la política y las tareas y el área de trabajo también, entonces ya eso fue un cambio grande. Después renuncio a ese trabajo, vengo a ir a Chivilcoy, cambio de trabajo, de área, de todo. Entonces todo el proceso, también mi trabajo final fue un informe de sistematización, todo eso fue cambiando. Tal vez Carolina decía, bueno, siguió, pasó tiempo desde que escribió el trabajo final hasta hasta que lo entregó, digamos, o presentó ese trabajo. En mi caso fue todo lo contrario. Cambiaron todas pues incluso mi espacio de formación, de de ejercicio de la profesión, fue cambiando, pero eso me daba cierta distancia para analizar y repensar esa práctica, que fue mi primera práctica laboral, digamos, de ejercicio de la profesión, a diferencia tal vez de Ana Laura decía, trabajaba hacía muchísimos años en lo comunitario. En mi caso fue la primera experiencia concreta de mucho tiempo. Digo, hubo otros espacios incluso de prácticas preprofesionales, pero también de trabajo o de voluntariado, pero no como espacio laboral. Entonces eso me permitió a mí, digo, la cursada por la especialización y sobre todo la escritura de trabajo final me permitió repensar muchísimo esa práctica. Em, que por eso digo, hasta después de escribirla, ¿no? Lo seguía repensando. Mi, mi trabajo final tenía como título El porqué y para qué de las técnicas participativas, la experiencia de un equipo interdisciplinario. Y la verdad es que el equipo interdisciplinario se construyó a partir de esa intervención, no existía el equipo interdisciplinario como tal. Entonces, este proceso de análisis de esta intervención, de mi rol como implementadora de una política pública, fue de descubrir el punto de partida de este equipo de salud, que era un equipo que se conformó a partir de la implementación de la política pública y de todo el proceso de construcción de un abordaje interdisciplinario. Y lo que hacía mucho hincapié en el trabajo final es, bueno, el punto de partida, no lo que se consiguió, sino de dónde se partió, ¿no? Como esta distancia entre el resultado, digamos, final, por decirlo de alguna manera, y el punto de partida del equipo y de todo lo que se fue construyendo con este equipo de salud en pos de lograr un vínculo con la comunidad, una participación social. Pero en particular, si tengo que decir qué me llevo, qué me queda de este tránsito por el espacio de formación, creo que, le decía Adriana, sin dudas, la escritura del trabajo final como
la posibilidad de repensarme, repensar la práctica y repensar esta articulación, bueno, también volver todo el tiempo a la teoría, por qué hicimos lo que hicimos, porque ya estaba hecho, la verdad, y ya hacía tiempo que estaba hecho, y ya no había forma de transformar eso tampoco, porque digo, fue un proceso que había cerrado ya al momento de la escritura de mi trabajo, pero bueno, ¿qué tenía eso de, de nuevo, de novedoso? Qué me llevaba a mí, desde lo profesional, digamos, para otros también, ¿no? A partir de esta sistematización. Así que creo que lo que me llevo es esto, como la posibilidad de haber repensado la práctica en todo el proceso de cursada, pero sobre todo al momento de escribir y de repensar y de defender incluso también el trabajo final con la compañía de la tutora que la verdad es que también fue positivo, fue necesario, porque es cierto que sentarse a escribir cuesta, eh, sobre todo cuando esto, como quedaba tan lejos, ¿no? La experiencia, a mí al menos me quedaba lejos, en todos los sentidos. Y haberlo podido como repensar y revalorizar lo comunitario como un espacio al que quiero dedicarme, eh, con el valor que tiene la comunidad, el saber de la comunidad, darle lugar a lo que tengan para decir, incluso también eh, en la posibilidad de construir o de organizar, acompañar la organización de la comunidad para el logro de objetivos que son propios de la comunidad, no como una bajada de un equipo técnico del territorio, que no es del territorio, que se suma a proponer, o no, a veces no a proponer, sino a imponer. Entonces creo que hoy lo que veo es eso, como el valor de lo comunitario y de la organización comunitaria en mi trabajo, bueno, y en mi vida, ¿no? Yo soy parte de una organización comunitaria que es mi espacio de trabajo, pero también es esto que decía Ana, es mucho más que eso, al menos en este momento. Y, y eso se nota, yo siento esa diferencia o la importancia del valor de lo comunitario en el día a día con la organización. Solange, antes de empezar el conversatorio, digo, charlando un poquito ahí, vos incluso hacías mención a que tu trabajo formal, digo, tenía mucho de asistencial, ¿no? Pero que sin embargo ahí vos estabas todo el tiempo repensando, ¿no? De qué manera ese lazo con la comunidad y tratando de buscar los lugares o las posibilidades para construir un poco ese sentido, ¿no? ¿Querés contar un poquito sobre eso? Bueno, sí, yo decía, vivo en Chivilcoy, desde que vivo en Chivilcoy trabajo en el municipio, en la Secretaría de Desarrollo Social. Al mismo tiempo participo coordinando este espacio de esta organización comunitaria. Pero dentro del municipio y dentro de la Secretaría de Desarrollo Social hay una mirada bastante asistencialista del trabajo social, ¿no? De la profesión y del trabajo con la comunidad en general, ¿no? Pero puntualmente eh, esta distinción del trabajo social, porque pienso, muchas veces me lleva a confrontar interiormente o a veces en lo concreto con compañeras, colegas que tal vez tienen una mirada muy distinta a la mía. Entonces es todo el tiempo tratar de llevar lo comunitario, esto como llevar no solo lo asistencial, sino desde la construcción de otras posibilidades, desde la promoción y la prevención también, o incluso esta mirada de la singularidad, eh, que te lleva como a bueno, sí, la práctica, pero la teoría puesta también ahí en esa práctica. Y bueno, nada, eso trato de construir en el día a día en mi espacio de trabajo, que es muy existencialista, como decía Adriana, y que yo siento que años luz, ¿no? De ese posicionamiento, me parece que desde ahí no es difícil construir el día a día, digo, como pensar en otras posibilidades. Así que sí, intento. No siempre puedo, pero intento. Bueno, gracias, Solange. Digo, a mí me sorprendió que en los tres casos hacían referencia justamente a esto de volver a la teoría, ¿no? Incluso Ana, después de tantos años
de experiencia en el trabajo comunitario, esta respuesta de intuición, ¿no? Digo, de alguna manera por ahí aquellos que transitamos el espacio áulico, ¿no? Pensamos en cómo se internalizan los conocimientos, ¿no? Y el tiempo que a veces necesitamos para que eso se constituya, ¿no? En esto de no lo pienso, sale porque de alguna manera me constituí en profesional, formándome, reflexionando para que esto salga naturalmente sin tener que hacer en cada momento de la intervención una vuelta a los libros a ver cómo reproducimos de acuerdo a una perspectiva teórica, ¿no? Digo, de alguna forma el atravesar juntos una carrera profesional, una disciplina, pero después también reforzar o elegir lo comunitario hace que vayamos incorporando y transformando, ¿no? Esas prácticas de intervención para intentar pensarlas con otros, para entender lo esencial de incorporar otras disciplinas, para pelearnos con nuestros mismos eh, momentos de intervención profesional y parar y reflexionar. Digo, por ahí ustedes un poco lo olvidaron, sobre todo, Caro, en las primeras cortes, ¿no? Esto de ver la oportunidad de encontrarnos, digo, en las primeras cortes, porque quienes cursaban eran profesionales que formaban parte de los equipos del ministerio, ¿no? Y ahí aparecía mucho esto de primero, la posibilidad de pensar la formación de los que llegaban, porque una de esas eh, uno de esos ejes fundamentales para armar la carrera de especialización tenía que ver con que muchos de los profesionales que estaban trabajando en la implementación de la política social se habían formado en la década del 90. Piensen que la carrera del año que viene cumple 20 años. Entonces esos primeros años, 2006, 2007, 2008, decíamos, bueno, había provincias que no tenían universidad pública, entonces muchos de los trabajadores sociales venían de institutos terciarios, ¿no? Esa idea y esa mirada sobre más filantrópica, más voluntaria, ¿no? Y en esos momentos, digo, aquellos que discutimos y tratamos de aportar un poco a la estructura de la carrera, decíamos, bueno, una es la perspectiva de trabajar para garantizar derechos, ¿no? No somos aquellos que venimos a ayudar a la población, sino que en la mayoría de los casos éramos trabajadores o agentes del Estado tratando de garantizar y desde ese lugar eh, entrevistar, intervenir, proponer, promover, y otra esa perspectiva de derechos, ¿no? Digo, casi como eje central de la carrera. Pasaron tantos años y seguimos de alguna manera con esa idea del Estado y discutiendo y también sosteniendo, ¿no? A pesar de los momentos difíciles, esto de trabajar desde el Estado para garantizar derechos o desde las organizaciones comunitarias para de alguna manera promover y consolidar esa comunidad. Así que decía esto me parece que está bueno pensar, o me encantó más que está bueno, digo, me encantó encontrarlas a ustedes recuperando ahí esa perspectiva teórica al momento del TFI, pero que no está mal, ¿no? Digo, me parece que internalizamos y que en algún momento paramos para pensar y pensarnos en nuestras intervenciones profesionales y ahí recuperamos lo que hemos visto, ¿no? Bueno, ahí me gustaría que si ustedes se quieren hacer preguntas, o si Mirta, que está acá en el Zoom, o Nicolás, que está en el Zoom, quieren hacer alguna pregunta a las compañeras que están compartiendo la experiencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mirta? Eh, bien, bien, bien. Me quedé pensando lo que decía Ana y también lo que decía Solange, ¿no? Acá no llegué a escucharla, entré un poquito más tarde.
esta cuestión de a partir de la especialización y las lecturas y la teoría y un poco es plantearse todo el tiempo, no solo la formación, ¿no? Que tiene que ver con lo interdisciplinario, la posibilidad de darle lugar a lo interdisciplinario todo el tiempo, sino también plantearse el rol y el lugar de cada uno desde nuestra profesión, ¿no? Dentro de la salud comunitaria, digo, el valor de la salud comunitaria y lo comunitario como abordaje, ¿no? Que por ahí también es lo que vos decís recién, la formación, a lo mejor muchos años atrás nuestra, tenía que ver más con, no con no pensado desde lo comunitario, ¿no? La importancia de lo comunitario en todos y tenerlo como denominador común siempre presente. Es como que todo el tiempo nos plantea y nos da la posibilidad de repensar si desde el lugar de cada uno podemos seguir trabajando lo comunitario y de qué manera, ¿no? Más allá de las circunstancias actuales. Me quedo pensando esto todo el tiempo. Que no es menor, ¿no? Porque digo, estamos en un momento donde no tiene buena prensa hegemónica, ¿no? Lo comunitario, lo Claro, colectivo, digo, entonces se hace complejo, digo, más allá de la defensa de nuestra tarea cotidiana, la invitación a las y los compañeros que quieran estudiar en momentos como este, ¿no? tal cual. Sí, sí, totalmente. Lo difícil de estos tiempos, más allá que, bueno, estamos en la provincia de Buenos Aires, pero de todas formas lo difícil que es Ujú, laburar ujú. desde lo comunitario y sin perder justamente de vista esto, ¿no? Y la interdisciplina todo el tiempo. Por ahí los psicólogos estamos más formados como, o los que estudiamos en otras épocas, más formados con otras miradas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la interdisciplina, independientemente de que uno siempre trabaja con la interdisciplina, ¿no? Y en equipo, pero digamos, el abordaje en lo comunitario es una nueva manera de ver el rol de cada uno y de cada profesional de la salud, me parece. Ujú. Creo que hay un punto, hasta como un desafío que tiene que ver no solo con esto de pensar el abordaje interdisciplinario, que a veces el objetivo puede ser, no sé, la evaluación de un caso clínico bueno, en mi trabajo final la idea era otra, pero también pienso como en líneas generales, no solo a partir de la experiencia que yo desarrollé, eh, la búsqueda por construir con la comunidad, no para la comunidad, sino con la comunidad. Y el equipo interdisciplinario que incluye a la comunidad en la propuesta de intervención o de construcción de lo que sea, ¿no? De cualquier cosa que se busque construir, que la comunidad sea parte de esa construcción y no solamente destinataria. Creo que ahí hay un punto que también, digo, es lo que decías Adriana, en Chivilcoy, el espacio de formación de trabajadores sociales que más años tiene es una escuela de servicio social donde se formaban técnicas de minoría y familia, bueno, o asistentes sociales, después trabajadores sociales, y, y está lejos esa perspectiva como de lo comunitario como un abordaje en sí mismo. Y ni hablar de esta mirada integral, ¿no? Obviamente. Es que a veces la sensación es que el trabajo con la comunidad, en la comunidad y con la comunidad, no es solamente compartir con esos referentes que por ahí, digo, en la mayoría de los casos lo entienden mucho más rápido que otros compañeros y compañeras de algunas disciplinas con las que tenemos un trabajo específico, ¿no? Que hacer a veces tratando de construir ahí y explicando y fundamentando, ¿no? La necesidad de el abordaje comunitario con algunos médicos o con algunos otros profesionales. Digo, la carrera tiene la característica de sumar a otras disciplinas y de trabajarlo desde otro lugar, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces cuando nos encontramos trabajando en el territorio, nos cuesta más con nuestros pares de otras disciplinas explicar hacia dónde queremos ir y por qué tenemos esta metodología de trabajo que con la propia comunidad, ¿no?
Digo, yo me acuerdo mucho de las experiencias de los centros de integración comunitarias cuando empezaron a construirse o cuando empezaron a inaugurarse, ¿no? Y esas puertas cerradas del lado o sea, de salud hacia el área social podían entrar porque tenían picaporte, pero del área social al área de salud, no, ¿no? Digo, había ahí como una eh, una simetría, ¿no? Entre cómo conseguir un abordaje comunitario, que fue trabajo, pero también ayudó mucho en esos tiempos de inicios el programa de médicos comunitarios, ¿no? Sí. Bueno, aporto algo chiquito de mi experiencia. eh, el horario de trabajo del SIC, Ujú, eh, también respondiendo a parámetros, a un criterio administrativo. Nosotros en el espacio amigable, las chicas trans no iban al horario administrativo habitual. Tuvimos que así, hacer como una especie de forzamiento para que habilitaran otro horario distinto. ujú, Eh, el espacio amigable funcionaba de 6 a 8 de la tarde, que era un espacio, un tiempo donde el SIC estaba cerrado. Así que muchas veces fue un poco, por ahí suena muy grandilocuente, pero romper un poco con eso instituido, que son esas pequeñas cosas de lo instituido, ¿no? A veces uno se imagina que lo instituido es un gran, algo grandioso, inconmovible, y a veces es un horario de atención. Y poder nosotros también, como trabajadores, poder hacer un movimiento de, bueno, cambio, y en vez de estar a las 8 de la mañana al pedo, voy a un horario donde sea realmente útil y donde la población con la que yo quiero trabajar esté. ujú, Bueno, ir cambiando esas cuestiones. Y sí, y termino con esto, que tal vez ahora el discurso comunitario no sea el que está este, más de moda. Es cierto, pero es que también pienso que son momentos y que no es lineal el desarrollo histórico. Y entonces me parece que sostener ahora, como decís, como decía la compañera recién, Ana Laura, resistir también es resistir en lo discursivo y no creerse muchos cuentos ahí de redes sociales y hashtags y seguidores y bueno, sostener un discurso consistente, avalado por nuestra práctica, por lo que el saber que cada uno pudo construir, me parece que es importante y que como es consistente y a la comunidad le sirvió, nos sirvió, porque yo en otros ámbitos, por ejemplo, el grupo al que hacía referencia de un grupo de estudio con psicólogos, o sea, ahí no hay interdisciplina, somos todos psicólogos, psicoanalistas, pero ahí también uno lleva su bagaje de intervención comunitaria, porque es grupal también. Y aunque seamos todos de la misma disciplina, somos y no somos la misma disciplina, porque hay diferencias, no somos todos iguales. Entonces ahí uno también puede poner en juego. Me doy cuenta en lo cotidiano, lo que es tener una formación de un abordaje integral, comunitario, a no tenerlo. Es distinto. La forma de pensar situaciones, aunque seamos todos de la misma disciplina, digo. Bueno, esto, de que no es lineal el desarrollo y que nuestro discurso se sostiene por una práctica, por una ética de trabajo, eh, y más allá de la coyuntura, que es traumática, para mí es del orden de lo traumático directamente, pero que tenemos elementos como para seguir pensando y para volver. Sin dudas, tenemos elementos, pero además tenemos red, digo, hay 300 graduados de la especialización en todo el país, muchos de los compañeros y compañeras que aún no se han graduado sí se han formado. Me parece que esto de que vos mencionabas, Carolina, de, bueno, encuentros que a lo mejor no tienen que ver específicamente con el trabajo interdisciplinario o formas de abordaje que no tienen que ver. Digo, siempre tenemos la oportunidad de seguir, digo, transmitiendo la experiencia y de alguna manera incorporando, todo eso que incorporamos, compartirlos
con la comunidad y con los compañeros y compañeras con los que vamos trabajando en nuestra vida cotidiana. Así que me parece que es una posibilidad de justamente de consolidar aquello que ya va a tener 20 años desde sus inicios. Así que eh, iremos- digo, pensando esto en la carrera de especialización, que no es el inicio del abordaje comunitario, ¿no? Sino justamente la posibilidad de instituirlo como posgrado. eh, pero digo, me parece que sí, que está bueno esto de pensarlo como, pensar nuestra historia, ¿no? Como eh, que no se trata justamente de una linealidad, ¿no? Sino que ahí tenemos que incorporar esa perspectiva o esa mirada más de las oleadas, ¿no? Digo, cada vez que se avanza en una forma, digo, hay del otro lado resistencias y oposiciones y pensarlo por ahí más estratégicamente, ¿no? Eh, bueno, no sé si ustedes quieren agregar algo más. A mí me pareció que fue una linda oportunidad de escucharlas y muy interesante todos los aportes que hicieron. Eh, Vamos a estar preparando durante todo el año alguna actividad para el año que viene con los 20 años de la carrera. Sería una buena oportunidad para juntarnos, ¿no? Sí, cómo no. Con mucho gusto, Adriana. Bueno. Bueno, Ana, ¿algo más? Ah, nada, gracias por la invitación a participar, siempre es lindo escucharnos. Bueno, gracias, gracias a vos, gracias Carolina y gracias Solange por esta horita dedicada a la carrera nuevamente y por la preparación que tuvieron para esto. Así que bueno, yo voy a cortar, y voy a cortar la grabación y después se las voy a pasar por si quieren tenerla